el corazón abierto, la mente abierta, porque vamos a aprender cosas tremendas que tienen que ver con nuestra identidad. Tiene que ver con la persona de nuestro comandante en jefe. Tiene que ver, mire, contra las huestes demoníacas que dice el apóstol Pablo que usted y yo peleamos, nuestros enemigos. Así que bienvenidos a este seminario de guerra espiritual en tiempos del fin. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por este privilegio que tenemos de compartir tu palabra. Y yo bendigo a cada hijo tuyo, a cada hija tuya que está conectado, Señor, por este medio. Que tu gracia, que tu poder, que la unción de tu Espíritu vaya, Señor, sobre cada uno de ellos y sobre los aires. Y toda fuerza demoníaca queda atada, anulada, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, vamos a establecer en este primer contacto, en esta primera clase, mire, la metodología, cómo vamos a desarrollar estas clases. Y yo voy a ser un expositor, pero la idea es que usted, mire, sea el que esté, mire, estudiando y escarbando en la palabra de Dios. Para eso usted tiene su manual bien ilustrado con 10 temas maravillosos. Si usted no tiene su manual, adquiera su manual, por favor, porque esta es una escuela del guerrero. Y aquí está su cuaderno de tareas, por favor. Usted va a ser el protagonista principal. Usted está, mire, con las ganas de entender y de estudiar la palabra del Señor. Y este manual te va a servir como un semillero sermonario, donde lo que te pedimos en cada tema tiene su propósito, su objetivo, y te pedimos que tú completes. Mire, la primera pregunta, los propósitos, ¿para qué? Para que tú puedas tener en mente bien claro en tu corazón sobre el desarrollo de los temas que están aquí en tu cuaderno de tarea. Entonces, la metodología, yo voy a ser un expositor, pero usted en su casa, de lunes a lunes, va a estar estudiando la palabra del Señor. Entonces, hecha la aclaración, yo te ruego, por favor, que seas un alumno aplicado. Y vamos a entrar en la primera lección que usted tiene ahí en su manual, la primera enseñanza, el porqué de este seminario. Mire, definición y concepto bíblico, mire, de lo que es la guerra espiritual. Usted tiene eso en su manual, por favor. Yo voy a ir desglosando y usted va a ir teniendo ahí en su manual todo lo que voy a estar diciendo y cosas que a lo mejor no va a estar en su manual, pero usted va a estar recibiendo. Entonces, vamos al objetivo, y usted aquí en su manual, usted tiene, apreciado amigo, apreciada hermana, usted tiene el bosquejo, mire, de la lección, donde eso vamos a estar desarrollando. Usted esto puede predicar. Y luego el contenido también se puede enseñar. Para eso está elaborado este material. ¿Para qué? Para que nosotros compartamos con nuestros seres queridos, compartamos con nuestras células, con nuestros amigos y con toda persona, con nuestras congregaciones. Entonces, al concluir este tema, usted y yo tenemos que ser capaz, número uno, de entender qué es guerra espiritual y en qué consiste la misma. Porque muchos tienen conocimiento de lo que es la guerra espiritual, pero no entienden. Y ahí en Oseas 4:6 la Biblia dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, mi apreciado, usted y yo como guerreros aplicados, disciplinados, vamos a hacer nuestra tarea, vamos a consultar a la Biblia, vamos a consultar a la palabra del Señor, vamos a consultar a nuestro manual y vamos a llenar, mire, esas tareas, esas preguntas con las respuestas que Dios nos va a ir iluminando, y vamos a crecer en lo que es la guerra espiritual. Entonces, el segundo objetivo de este tema, del por qué este seminario, es, mire, conocer el concepto
Mire, el objetivo y el propósito de esta guerra espiritual. Conocer el concepto, el objetivo y propósito de esta guerra espiritual. Y al completar usted su cuaderno de tarea, al volver a copiar estos objetivos, usted va a estar meditando, usted va a estar pensando en todo eso y usted va a ir ampliando su conocimiento en ese proceso de la información para que haya el aprendizaje. Al concluir este tema, usted será capaz de entender cómo ser efectivos en esta guerra espiritual. Puesto que el apóstol Pablo habla clarito y dice que la lucha suya, la lucha mía, la lucha del combate que hay en el matrimonio, mire, que hay en el hogar, que hay en la empresa, en la economía, mire, no es contra carne, no es contra sangre, sino contra malignas fuerzas espirituales, señores gobernadores de las tinieblas. Y Juan, ¿qué dice Juan? Juan dice que el mundo entero está bajo el maligno. Mire, todo ser humano que nace a esta vida, nace bajo la potestad del espíritu, de la potestad del aire, bajo el poder y el dominio, mire, del espíritu de la potestad del aire. Y en el segundo tema vamos a estar hablando nosotros de la importancia del nuevo nacimiento, porque al nacer de nuevo, mire, como dijo Jesús, es necesario nacer de nuevo. Vamos a nacer bajo el espíritu de la potestad del universo. Bajo el espíritu de la potestad del universo. Vamos a ir entendiendo todo eso. Entender cómo ser efectivos en esta guerra espiritual. Conocer quién soy yo. ¿Qué hizo Cristo en la cruz del Calvario? ¿Qué me otorga Él? La autoridad sobre todo poder de las tinieblas. Vamos a ir ampliando todos estos conceptos. Por eso, repito, tu cuaderno de tareas es muy importante que usted analice, que usted complete, porque ahí el Espíritu de Dios te va a ir dando entendimiento, te va a ir dando conocimiento para que tengas entendimiento. Al completar usted este tema, vamos a ser capaz, número 4, de explicar brevemente la autoridad enseñada ahí en Jeremías capítulo 1, verso 10. La Biblia es un manual de instrucción y los Jeremías hoy día somos usted, somos nosotros, es la iglesia de Jesucristo. Y vamos a estar analizando de esa autoridad que vino sobre Jeremías, esa autoridad que está sobre usted, que está sobre mí, que está sobre la iglesia de Jesucristo para hacer esta tarea evangelizadora. ¿Para qué? Para llevar el evangelio a toda criatura. Y esto es un asunto muy serio, ni apreciado el conocimiento de todo esto. ¿Por qué? Porque está en juego nuestro destino eterno. Está en juego, mi apreciado, los planes y propósitos de Dios para nuestras vidas. Y tenemos que aprender a guerrear. Tenemos que dejar de ser pasivos. Tenemos que dejar de ser, mire, gente inoperante hablando de la perspectiva del mundo espiritual en relación a lo eterno. Hay una guerra espiritual, te guste o no te guste, que dice la palabra de Dios. Y eso, mire, al completar este seminario, al terminar este seminario, vamos a tener un mayor entendimiento y conocimiento de todo esto. Y número 5, el objetivo de este primer tema es aprender de memoria los pasajes de Jeremías 1, 10 y 1 Juan 5, 18, 19, que dice que el mundo entero está bajo el maligno. Aquel que está en Cristo, el maligno no le toca. Aquel que nació de lo alto no practica el pecado, porque el pecado es para succionarnos la vida, la fuerza y quitarnos autoridad. ¿Qué es el pecado? Desobediencia a la palabra del Señor. El mundo entero está bajo el maligno, pero usted y yo que hemos nacido de lo alto, estamos, mire, en el hueco de la palma de las manos de nuestro Señor Jesús. Estos son los objetivos entonces. Entramos entonces, usted tiene en su manual, mire, la introducción, la iglesia de Jesucristo. Como estamos en guerra, mire, en esta guerra espiritual, debemos entender de esta batalla. ¿Quién es nuestro enemigo? ¿Qué nos otorga el Calvario? ¿Qué nos da la presencia de Cristo aquí en nuestras vidas? Mire, podemos aplicar todo este conocimiento para salvar almas, para atraer la presencia de Dios y la bendición de Dios sobre nuestras vidas en todas las áreas. ¿Por qué? Porque hay un mundo físico, material, y hay un mundo paralelo, un mundo espiritual, que se desarrolla a la par del mundo físico, material.
material. Entonces la iglesia de Jesucristo debe aprender a señorear y a sojuzgar. Señorear y a sojuzgar sobre los poderes invisibles de las tinieblas en este tiempo presente, antes del arrebatamiento de la iglesia de Cristo de la tierra. Cielo se está intensificando, mire, las fuerzas demoníacas, la brujería, la hechicería, la maldad, la injusticia, la corrupción se ha incrementado de una manera, mire, exponencial, y usted y yo tenemos que aprender a guerrear contra todos esos elementos, a prepararle al esposo, a prepararle a la esposa, a prepararle a los hijos, a sentarse en la palabra del Señor, porque ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de nuestro destino eterno. Estamos por subir a los cielos. Entonces, como buen guerrero, como buen hijo de Jesucristo, como valiente y disciplinado, tenemos que completar nuestra tarea. Porque eso va a ser la metodología, porque este es un seminario para los guerreros. Usted tiene que completar todo lo que se le pide aquí. Mire, mirando su tema, escarbando la palabra del Señor, y usted va a ir aprendiendo cosas interesantes que el mismo Maestro por excelencia, el Espíritu Santo, te va a ir enseñando. Como dice en 2 Timoteo capítulo 2, verso 15, procura, hay que procurar con diligencia, con esmero, con disciplina, presentarnos a Dios aprobado, como obrero, como guerrero, como cristianos que no tienen de qué avergonzarse, que usan bien la palabra de verdad, la palabra de Dios, que es una espada de doble filo, nos corta y corta a los demás. Entonces seguimos, vamos a desarrollar el tema. Usted tiene eso en su manual. La guerra espiritual es doctrina fundamental de la palabra de Dios. Estamos tocando nosotros ahí el bosquejo que usted tiene al inicio de cada tema. Doctrina fundamental de la palabra de Dios, que es doctrina conjunto de verdades. Y esta doctrina lo encontramos en el Génesis capítulo 1, se va a través del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, se va a través de los libros históricos, los 12 siguientes libros de la Biblia. Encontramos guerra espiritual en los 5 libros sapienciales de sabiduría. Encontramos guerra espiritual en los libros proféticos, profetas mayores, profetas menores. Encontramos guerra espiritual en los evangelios, en los 4 evangelios. Encontramos guerra espiritual en el libro de los Hechos. Encontramos guerra espiritual en las cartas paulinas, en las cartas apostólicas, y encontramos guerra espiritual en el último libro del Nuevo Testamento de la Biblia, en el Apocalipsis. Entonces, vemos nosotros que la guerra espiritual no es una invención de este servidor. La guerra espiritual, mire, es doctrina fundamental de la palabra de Dios. Cuando agrupamos todas esas verdades, todos esos cuadros, ya sea del Antiguo Testamento, mire, ya sea del Nuevo Testamento, y vamos a ver que hay una intensa batalla espiritual detrás de cada movimiento. El peregrinaje del pueblo de Israel de Egipto, mire, a la tierra prometida, todos esos cuadros, los amalecitas, los jebuseos, cuando se derribó ahí la ciudad, los muros de Jericó, todo detrás de eso nos habla de que hay una actividad demoníaca tremenda. Y en el Nuevo Testamento notamos que Jesús en su ministerio echaba fuera demonios, se manifestaban los demonios. Entonces, apreciados, es importante conocer todo esto. ¿Para qué? Para que seamos efectivos en esta guerra espiritual. Entonces, la guerra espiritual es doctrina fundamental de la palabra, está fundamentada en la palabra del Señor, en las Santas Escrituras, en los 66 libros de la Biblia, en las 7 secciones de la palabra de Dios. Es decir, no es una invención de este servidor. Número 2, mire, la guerra espiritual no es ver demonios por todos lados. No es ver demonios. Hay un aspecto espiritual del ser humano y un aspecto físico material. Las cosas del mundo natural, del mundo material, hay leyes que rigen ese mundo. Y en el mundo espiritual, en el mundo paralelo, también hay leyes que rigen ese mundo espiritual, que hoy nos estamos enterando. Nos estamos, mire, informando. ¿Para qué? Para que seamos efectivos. No es ver demonios en todos lados. No es ver demonios debajo de la cama. No es todo demonios. Entonces, vemos nosotros que
Esta doctrina de la guerra espiritual nos trae equilibrio espiritual, trae equilibrio a la iglesia de Jesucristo. Es decir, el conocimiento de esta doctrina, de estas verdades, así como el pecado, es una doctrina fundamental que enseña la palabra de Dios. El Espíritu Santo es otra doctrina fundamental que enseña la palabra del Señor. El Señor Jesucristo, que es otra doctrina fundamental que enseña la palabra de Dios. Mire, el tiempo futuro lo encontramos nosotros en la palabra de Dios esparcida en los 66 libros que al ser agrupadas ahí forman las verdades fundamentadas basadas en la palabra de Dios. Lo mismo la guerra espiritual. Y al entender todo esto, al comprender todo esto, ¿qué pasa? Tenemos nosotros un equilibrio espiritual que necesita la iglesia de Jesucristo para no irnos a los extremos, sino para tener un equilibrio perfecto, porque la palabra de Dios es luz, la palabra de Dios nos hace sabios. Seguimos. ¿Por qué? ¿Y para qué es este seminario de guerra espiritual? Porque se está desarrollando una gran batalla. Este desarrollo, esta idea usted lo tiene ahí en su manual. Se está desarrollando una gran batalla espiritual alrededor nuestro y el enemigo juega a matar. Juan 10:10, Satanás y todo su ejército y todos sus ángeles, sus demonios vienen para matar, hurtar y destruir, matar tu matrimonio, matar tu amor hacia el Señor, matar tus iniciativas de evangelismo, matar toda creatividad que te da Dios. Ese es el trabajo del diablo. Mire, ahí desde el mundo invisible. No lo vemos, pero podemos nosotros, mire, observar lo que pasa al mundo, la injusticia, la maldad, la depravidad, las enfermedades. Es la manifestación de ese mundo espiritual. Entonces, ¿para qué este seminario? Para que sepas que tu destino eterno está en riesgo y todo va a desaparecer. Lo único eterno es nuestra alma. Jesús vino a morir por nuestra alma. Con esos tres depósitos: el intelecto, la emoción, la voluntad. Y como dice ahí el sabio en su último libro, Salomón, en Eclesiastés capítulo 12, 13 y 14, Salomón dijo: el fin de todo discurso es este: temer a Dios y guardar sus mandamientos, porque eso completa al ser humano, llena al ser humano. Por eso este servidor se está tomando, mire, la libertad y el privilegio de instruirte la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que puedas tomar la mejor decisión. Y asuntos que pasan a tu alrededor, movimientos que hay en tu casa, opresiones que hay en tu casa, mire, tú puedas tomar autoridad porque Él te lo dio. Mire, y toda esta información que te lo doy es para que tú tengas conocimiento y luego pedir al Espíritu Santo que te dé entendimiento para tomar autoridad sobre todos estos elementos, porque estamos, mire, en una guerra, en una batalla espiritual, te guste o no. ¿Para qué es este seminario de guerra espiritual? Porque todo el caos que vemos nosotros, las crisis en las familias, en los matrimonios, en los gobiernos, en las naciones, en el mundo, es a consecuencia de la práctica del pecado. que es el pecado? Desobediencia a la palabra del Señor. Hay una naturaleza que logró meter Satanás, la suya, allá en el jardín del Edén a través de nuestros primeros padres, y nos transfirió su desobediencia, su mal, el pecado, es decir, la rebelión, la rebeldía en contra de los preceptos, mandatos y estatutos del Señor. Por eso están las naciones como están, por eso están los matrimonios como están, por eso están las familias como están, por eso están los jóvenes como están, la economía del mundo está como está. ¿Saben por qué? Se han apartado de las leyes de nuestro Dios. Y usted y yo estamos recibiendo la instrucción del cielo. ¿Para qué? Para que podamos cumplir la palabra de Dios. Y al cumplir la palabra del Señor, somos beneficiados. Al desobedecer la palabra del Señor, no le perjudicamos. Al obedecer la palabra del Señor, somos nosotros los beneficiados, y al desobedecer la palabra del Señor, somos nosotros los perjudicados. Tenemos el libre albedrío. Para eso, este seminario, para que usted y yo adquiramos inteligencia, sabiduría, información, para tomar la mejor decisión. Entonces, este seminario es para eso, para que entendamos que tenemos que entender que ir en contra del Creador, en contra de sus leyes, tiene terribles consecuencias. Ahí en Isaías capítulo 1, verso 18, el Señor nos dice: vengan, vamos a entrar a cuentas. Si vuestros pecados fueren rojos como la grana, mire, vendrán a ser blancas como la blanca lana, y si fueren de los más negros, vendrán a ser como la blanca lana.
Mire, decidan por favor venir y entren a cuentas conmigo, porque el pecado es deuda, o si no, va a venir sobre nosotros el juicio de Dios, y Dios no quiere eso. Por eso nos está advirtiendo en este tiempo del fin que tenemos que arrepentirnos y que las jaurías demoníacas, sabiendo que tiene poco tiempo, están trabajando en todos los estamentos, a todo nivel, con toda fuerza, para descaminarte y hacer que tu fe salga de Cristo y pongas en otros elementos. Y aquí en Isaías 55, 6 y 7, deja el impío su camino. ¿Quién es el impío? El pecador es aquel que no conoce la palabra, que nació pecador por su naturaleza y desobedece la palabra. El impío es aquel que de pecador, mire, conoció la luz, pero se volvió nuevamente a las tinieblas. De ser pío, se volvió un impío. Entonces, la Biblia está hablándole a los cristianos caídos, a los apóstatas. Está diciendo, deja el impío sus caminos y vuélvase al Señor. Vuélvase a su Redentor. Volvámonos al Señor, porque Él es amplio para perdonar. Él es bueno, Él es misericordioso. Si de corazón volvemos a Él. Entonces, ¿para qué este seminario? Mire, de guerra espiritual tenemos que vivir, tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, tenemos que proyectarnos, y para que no perdamos de vista lo eterno y la prioridad que es. 33 dice la palabra, buscad primeramente el reino de Dios. ¿Quién es el reino de Dios? Cristo es el reino de Dios. Que Él esté aquí en nuestros corazones, que Él esté activo dentro de nuestros corazones. Todos los días nuestra comunión. Buscad primeramente que el reino de Dios nos gobierne, nos dirija, los principios, los parámetros, las leyes del Señor nos dirijan. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es la justicia? Que cuando usted conoce la palabra del Señor, usted puede reclamarle para que se le haga justicia. Usted está enfermo, busque la justicia del Señor. Busque un versículo que hable acerca de sanidad y usted reclama y se le hace justicia. Usted está con problemas económicos, bueno, busque una palabra del Señor y va a ver que Dios le va a hacer justicia cuando usted reclama. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Esa es una promesa para los nacidos de lo alto, es una promesa para usted, para mí. Y eso es guerra espiritual, porque hay muchos que no saben eso. En vez de buscar a Dios, en vez de buscar sus promesas, buscan otras cosas para solucionar sus problemas y llenar su vacío interior. El único que llena nuestro vacío interior es Cristo. Y aquí en Colosenses capítulo 3, verso 1 al 4, habla clarito y dice el apóstol, mire, poned la mira en las cosas de arriba, puesto que habéis muerto. Habéis resucitado con Cristo. Estábamos muertos espiritualmente, pero ahora estamos vivos espiritualmente. Entonces, nuestra mirada tiene que estar puesta allá en los cielos, donde está escondida nuestra vida en Cristo. Cuando Cristo se manifieste, seremos también manifestados en honra y gloria con Él. Eso no quiere decir que usted tiene que dejar de trabajar, tiene que dejar de estudiar, de proyectarse. Simplemente todo lo que hacemos aquí en el plano natural tiene que ser con la mirada eterna. Eso es guerra espiritual, porque el enemigo, ¿qué quiere? Quiere quitarnos de foco. Quiere que usted y yo, mire, dejemos de creer en Jesús, de tener esa comunión con el Señor. Estamos en guerra, mis apreciados. Guerra espiritual. Entonces entramos en el punto número 1. Usted tiene eso en la página 5, entendiendo que es guerra espiritual. ¿Qué es guerra espiritual? Número 1, usted tiene más desarrollado eso en su manual. Es la confrontación de poderes. Confrontación de poderes. El poder de las tinieblas con el poder, mire, de la luz. Confrontación de poderes. ¿Qué es guerra espiritual? Número 2, es choque. Es choque de intereses. Choque de intereses. ¿Cuál es el interés del diablo? Llevarte al infierno. ¿Cuál es el interés del diablo y todos sus demonios? Destruir tu matrimonio, destruir tu economía y llevarte al infierno, al lago de fuego, donde Él va a ir a parar. ¿Cuál es el interés de Jesús? Salvarte, perdonarte, mire, extenderte la mano para que pases con Él la eternidad. Eso es guerra espiritual, la comprensión de todo eso. Entendiendo que es guerra espiritual. Número 3, es una batalla en el mundo espiritual entre dos reinos. El reino de la oscuridad y el reino de la luz. El reino de la oscuridad está tan bien organizado, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, etcétera, etcétera. Y el reino de la luz también está bien organizado y hay un choque de poder, y el escenario, mire, el campo de batalla es la tierra. ¿Y cuál es el botín? Tu alma, nuestras almas. Número 4, que es guerra espiritual, es una pelea
espiritual por el control del ser humano, por el control de tu espíritu, alma y cuerpo, por el control de tu alma, espíritu y cuerpo, porque el ser humano es un ser tripartito. Tiene espíritu, tiene un alma, ese alma tiene 3 depósitos: el intelecto, capacidad de pensar, de razonar, mire, las emociones, que es la capacidad de sentir cosas, odio, rencor, resentimiento, amor, y la voluntad, que es la capacidad de tomar decisiones, y el cuerpo es la funda donde habita el hombre interior, el espíritu y el alma del hombre. Entonces esta guerra espiritual, mire, es por el control del ser humano, es el control de todo el ser. Jesús la ganó en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que tú te pongas en sus manos, y su poder, su contra de los poderes de las tinieblas. Y número 5, que es guerra espiritual. Estamos entendiendo que guerra espiritual es conocer quién verdaderamente liberta del poder de las tinieblas. Ahí por ahí, mire, está el exorcismo. En la Biblia no existe esa palabra. Más adelante vamos a estar tocando lo que eso es. No existe la palabra exorcismo, porque el exorcismo es simplemente echar fuera un demonio por un demonio de mayor jerarquía. Pero Jesús, ¿qué hace? Te libra de la potestad de las tinieblas, te liberta realmente, como dice Colosenses capítulo 1, verso 13, 14, dice: librado del poder de las tinieblas por su sangre preciosa. Cristo es el que verdaderamente nos liberta de la brujería, de la hechicería, liberta nuestro matrimonio, liberta a nuestros hijos, liberta nuestra economía, porque se hace brujería, se hace hechicería. Tenemos muchos enemigos. Tú tienes muchos enemigos en tu negocio, en tu casa, en tu matrimonio, porque te envidian. Entonces hacen brujería, recurren a las fuerzas mágicas, a las fuerzas de la brujería y la hechicería para trancarte. Pero en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, nosotros podemos cortar todo eso, y no hay agüero, no hay brujería en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret que nos pueda quitar del hueco de las palmas de las manos de nuestro Señor. Número 2, en la página 6 de su manual, sígueme, el concepto y objetivo de Jesús en esta guerra espiritual. Número 1, el concepto. Ahí en 2 Corintios 4, 3, 4, mire, ahí cuál es el concepto de esta guerra espiritual: hacer resplandecer la luz de Cristo. Hacerla resplandecer la luz de Cristo, porque cuando se conviertan a Cristo, cuando reciban el Evangelio, dice la palabra del Señor, les ilumina la luz. Hay mucha gente, muchos parientes, gente muy buena, muy linda, que está pero totalmente equivocado, y su corazón, su fe, su esperanza está puesta en ídolos, está puesta en elementos creados por el hombre, no en el creador de todas las cosas. Entonces, en esta guerra espiritual, el concepto es que la luz de Cristo, que el Evangelio, resplandezca en el corazón de las personas, porque el versículo 4 de 2 Corintios 4 dice que el príncipe de la potestad del aire, Satanás, encegueció la mente de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Noticia que Dios les ama, que Dios quiere llevarles a la eternidad, que Dios quiere librarles de la condenación eterna, no llegue a sus mentes, porque la palabra cegar en el griego es poró, que significa les cementó la mente. Mire, le cautivó, les cauterizó la mente para que no le resplandezca y no entiendan lo sencillo que es el Evangelio. Y eso es guerra espiritual. El concepto, ¿cuál es el objetivo de esta guerra espiritual? Juan 10:10. Ahí encontramos el objetivo del diablo y el objetivo de Cristo. El ladrón viene para matar, hurtar y destruir, refiriéndose a Satanás. Pero Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Mire, el objetivo de esta guerra no es destruir a Satanás en este tiempo. Mire, el objetivo es que usted y yo prediquemos el Evangelio. El objetivo es que usted y yo rescatemos a los perdidos de las garras de Satanás. Mire, y atropellemos las trincheras del diablo. ¿Cuál es el propósito de esta guerra espiritual? El propósito de Jesús, ahí en Juan 3, 16 al 21, habla clarito y que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, el pecado. Porque todo aquel que hace lo malo busca la oscuridad, pero aquel que hace lo bueno no tiene problema de estar en la luz. Entonces, el propósito de Jesús es salvarnos, es salvar a la humanidad. Por eso murió en la cruz del Calvario. Y guerra espiritual, que es entender
el mensaje del Calvario. Es entender la obra expiatoria de Cristo para poder, en el nombre de Jesús, predicar, enseñar y hacer que la gente acepte a Jesús, porque esto no es un asunto de religión, esto es un asunto de relación de vida eterna. Y vemos nosotros que el propósito de Jesús, ahí como dice en Apocalipsis 10:20, mire, es destruir a Satanás. Va a ser atado ahí en el Apocalipsis 20, habla que va a ser atado Satanás por 1000 años y va a ser arrojado el falso profeta, va a ser arrojado el anticristo al lago de fuego. Entonces usted tiene mucho más detalles y mucho más apreciado información ahí en su manual. El punto número 3 ahí en su manual, ¿qué hacer para que nuestra guerra espiritual sea efectiva? Ahí en la página 7. Página 7. Y aquí en Jeremías 1:10 voy a leer lo que dice la palabra, pero primero voy a hacerte así un escenario. Mire, Dios allá en la eternidad habla con el Padre, el Espíritu Santo habla con Jesús, los tres sentados ahí en la eternidad. Dice, vamos a elegirle a Jeremías. Antes que él nazca, él va a ser nuestro vocero, él va a ser nuestro profeta. Vamos a darle a este pueblo rebelde, a este pueblo pecador para que se arrepienta. Vamos a darle nuestra palabra, vamos a tocar su boca para que su boca hable nuestras, palabras a este pueblo rebelde. Y nace Jeremías. Antes que él naciese, Dios ya le eligió. Antes que tú nacieses, Dios ya te eligió. Y antes que él, viera la luz del sol, ya Dios le dio por profeta a las naciones. Y luego él le llama a los 20 años. Pero Jeremías se resiste. Dice, ay, soy un niño pequeño, como muchos de nosotros. No sé nada. No, tengo miedo de hacer guerra espiritual, tengo miedo del revanchismo. No tenga usted miedo, porque mayor es el que está dentro de nosotros que aquel que está afuera. Si Cristo está en tu corazón, Él es mayor. No tengas miedo de ninguna represalia, porque Lucas 10:19 dice, he aquí os doy poder, potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esa autoridad hay que desarrollarlo por fe. Eso le pasó a Jeremías. Pero él que se rehusó, Dios le dijo, Jeremías, y te lo dice a ti, que te le dijo, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Esa es la autoridad que Dios le entregó a Jeremías. Jeremías está ahí representando, tipificando la iglesia de Cristo. La Biblia está ilustrando quiénes somos nosotros y quién nos dio autoridad. ¿Autoridad para qué? Número 1, para arrancar las obras del diablo en tu mente, en tu corazón, en tu familia, en tu país. ¿Qué es arrancar? Quitar. Arrancar. Dios nos ha dado esa autoridad, y espiritualmente, apreciado, es lo que está ocurriendo aquí en el mundo natural. Esta maceta, este yuyo, Dios te dio la autoridad para arrancar toda obra del diablo, todo elemento de la oscuridad, toda obra de hechicería, todo lo que está en tu medio ambiente, todo lo que se plantó, todo lo que la tradición trajo, por medio de la palabra de Dios, por medio de la obediencia a la palabra de Dios, tú puedes arrancar todo lo que el diablo sembró en tu vida, en tu corazón, en tu matrimonio, en tu familia, padrones de conductas, ideas, ideologías, en tus hijos, en tu economía. Se tiene que quebrar. Dios te dio esa autoridad. ¿Para qué? También para destruir, no solo arrancar, destruir. Dejar sin uso toda obra de las tinieblas. Te dio también autoridad ¿para qué? Para arruinar, es decir, nunca más esos padrones, esos elementos de la oscuridad que operaban o que operan en tu vida, sobre tu vida y sobre la vida de tus seres queridos, puedan seguir operando, romper, destruir, arrancar. ¿Y qué hay que hacer? Hay que edificar y hay que plantar la palabra de Dios. Después de quitar todo lo malo, hay que plantar la palabra del Señor. Una flor nueva que va creciendo la palabra de Dios dentro del corazón del ser humano, hasta que se vuelve, en un hermoso jardín, en una hermosa flor. Esto es algo extraordinario mirando desde el punto de vista espiritual. Repito, ahí en Jeremías capítulo 1, verso 10 dice, Dios nos dio autoridad para arrancar, destruir, arruinar, edificar y plantar. En este contexto de tanta injusticia, en este marco donde el diablo plantó en la mente de nuestros seres queridos, en la mente de nuestros matrimonios, de nuestra familia, de nuestros amigos, toda perversión, todo elemento que es contrario a la palabra de Dios. En las escuelas,
Mire, en los colegios, en las universidades, hay ideas, hay enseñanzas que van totalmente contrarias a la palabra del Señor. Y Dios nos dio autoridad para arrancar, para destruir, arruinar y edificar. Hoy somos nosotros los Jeremías del Señor. ¿Qué hacer para que esta guerra sea efectiva? Ahí en Jeremías 1:17, Jeremías 1:17, mire lo que dice la palabra del Señor. Tú pues, ciñe tus lomos. Dios te está hablando, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. ¿Qué nos está enseñando aquí la palabra? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando, mire, de la guerra espiritual. ¿Qué hacer para que nuestra guerra espiritual sea efectiva? Tenemos que ceñirnos. ¿Qué significa eso? Prepararnos para esta batalla. Disciplinarnos, levantarnos de mañana temprano. Mire, no salir afuera antes de orar, antes de clamar a Dios, antes de hacer guerra espiritual, antes de lanzar la palabra de Dios sobre nuestros matrimonios, sobre tu esposo, sobre tu esposa, sobre tus hijas. Señor, tenés que levantarte, dejar de ser pasivo. Que también hay que levantarse como poderoso gigante, sabiendo de que Cristo está en nosotros, el poder más grande del universo. Hay que ejercerlo y eso es lo que Dios espera de nosotros, porque Él dio la comisión. Nuestro comandante nos ordenó, que dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Y estas señales seguirán los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Solo los enfermos pondrán las manos y sanarán. Cuando usted abre su portón, cuando usted va al trabajo, cuando usted va a la facultad, cuando usted va al mercado, usted ya sale al mundo. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Levantarnos. Tenemos que hablar. No tenga usted miedo en el nombre de Jesús de Nazaret. Quien está arriba, quien está abajo, quien está al costado. Hable usted la palabra de Dios, porque Dios está contigo. Dios quiere que tú abras tu boca. Porque hay mucha gente que tiene el corazón preparado. ¿Para qué? Para recibir la palabra. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la guerra espiritual. No podemos estar quietos. No podemos estar ahí acostados. No podemos esperar que venga un avivamiento. Tenemos que provocar el avivamiento nosotros. Porque muchos esperan que se abran las congregaciones, se abran los edificios para luego empezar a alabar a Dios. No, ahí en tu cuarto secreto, Dios espera que tú te actives, Dios espera que tú te enciendas con su Espíritu Santo, te avives en el nombre poderoso de Dios. Levántate, tienes que hablar del Señor y no tengas temor, te dice el Señor. No tengas temor del mundo espiritual, no tengas temor de los demonios, no tengas temor de ninguna persona, porque si Dios está contigo, como dice Pablo, ¿quién va a estar en contra de ti? ¿Qué hacer para que nuestra guerra espiritual sea efectiva? Ahí en Jeremías 18:19, usted y yo somos los Jeremías que dice ahí: porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué significa eso? Que hay muchos pastores, hay muchos líderes espirituales que están en pecado. Y tú que estás en integridad, tú que estás en obediencia, Dios te dice: háblale. Dios te dice: ya no más el pecado. Quita el pecado de tu vida, quita la desobediencia de tu vida, quita la rebelión de tu vida. Mire, deja de ser pasivo, levántate como poderoso guerrero. Y aquí, Jeremías 1:18-19, Dios nos puso como muro de bronce lo que está aquí dentro, lo que hay aquí dentro. No es ese muro que se puso en la embajada norteamericana, donde hay hierro, donde hay barrote y donde tiene un espesor como más de 40 centímetros, donde un misil no puede entrar. Eso es tú, pero mucho más que eso, porque Cristo está en ti y Dios te hizo muro de bronce, ciudad fortificada, columna de hierro. Eso eres tú. Así te ves Satanás en el mundo espiritual, que tú tienes que saber. Pero aquí está la promesa de Jeremías 1:19 que dice: pero no te vencerán. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo, dice Jehová. ¿Para qué? Para librarte. Para librarte. Y en Efesios 6:12, el apóstol Pablo dice que la lucha suya, la lucha mía, no es contra carne y sangre, sino contra malignas fuerzas espirituales. Y Dios está para librarnos. Entonces, apreciados, esta guerra que enfrentamos decide tu futuro eterno y las de muchas personas que amas. Esto es algo extraordinario, la información que usted y yo estamos recibiendo en este tiempo del fin. Que Dios nos ayude
Dios nos ayude. Y como guerreros del Señor, guerreros valientes y disciplinados, este primer tema que estamos desarrollando, como expliqué, nuestra metodología, yo voy a exponer y usted va a completar porque usted tiene que aprender a ser un guerrero. Por eso este cuaderno de tareas, tome en serio, por favor, complete el cuestionario número 1. Luego al final vamos a darle un certificado, pero usted va a aprender cosas tremendas. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que usa bien la palabra, que no tiene de qué avergonzarse. Entonces, ¿qué es lo que estuvimos viendo nosotros? Acá nos propusimos objetivo al concluir este tema, entender qué es guerra espiritual y en qué consiste la misma. Yo sé que usted ya tiene un concepto al respecto. Número 2, conocer el concepto, objetivo y propósito de esta guerra espiritual. Usted puede repasar en su manual otra vez. Número 3, entender cómo ser efectivo en esta guerra espiritual. Número 4, explicar brevemente la autoridad enseñada en Jeremías 1:10, como hemos explicado, y usted tiene en su manual. Por favor, repase, ore, abra su corazón y pida al Espíritu Santo que Él, mire, le dé ese uniforme que tenía Cristo, le dé ese uniforme que tenía Pablo, o el uniforme del guerrero. Y número 5, usted y yo tenemos que aprender de memoria estos pasajes de Jeremías 1:10 y San Juan 1, 1 Juan capítulo 5, 18, 19. ¿Qué estuvimos viendo? El primer tema. ¿Por qué este seminario, definición y concepto bíblico en este tiempo del fin? El próximo martes vamos a estar hablando de la importancia del nuevo nacimiento en esta guerra espiritual. Esté usted atento, por favor, y si usted aún no tiene su material, mire, llame a la iglesia 570-398, adquiera su material, vuélvase un guerrero, por favor. Hicimos todo este sacrificio y agradezco a todo el equipo, a Ariel, a Dani, a Sara, al hermano Víctor y a todos los que están, mire, me apoyaron para elaborar este seminario. Lo hicimos con todo amor para que usted se despierte, mi apreciado, para que usted, en el nombre poderoso de Jesús, de pasivo, sea usted un guerrero. Atropelle, por favor, las trincheras del diablo y rescate a sus seres queridos de las garras de Satanás, porque para eso es este seminario, para que usted y yo entendamos que somos unos guerreros y que el diablo nos tiene miedo. Cualquier pregunta, cualquier consulta, usted escriba por favor a mi Facebook. Cualquier pregunta que usted tiene durante la semana, vamos a estar respondiendo. Y yo voy a estar interactuando contigo, voy a estar ahí a tu disposición. Cualquier consulta que tú quieras hacer. ¿Qué más? Vamos a orar. Padre, yo bendigo a mis hermanos. Bendigo sus hogares. Bendigo sus economías. Toda obra del diablo reprendo de su vida en el nombre poderoso de Jesús Nazaret. Y les dejo libres sus casas, sus hogares, sus economías. Y toda atadura se rompe ahora en el nombre poderoso de Jesús. Y Padre, te doy gracias porque tú vas a honrar el nombre poderoso de Jesús. Shalom, hasta el próximo martes. No te pierdas. Puedes incluir a otros amigos, mire, para que escuchen el seminario. Bendiciones.